Muy buenas a todos, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 2 de agosto de 2024. Y lo cierto es que parece ser que estos primeros días de agosto han sido extremadamente intensos, ya que nuevamente, al igual que el día de ayer, se han reportado múltiples avances. Y no solo eso, sino que también hay retiradas importantes, hay quiebres importantes y también hay que hablar de una carretera vital que fue alcanzada. Pero antes de entrar en detalle acerca de todo esto, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción. Así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido, si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón sería realmente una ayuda tremenda para mí. Pero no perdamos más tiempo y vamos directamente a lo que es el frente. Y como pueden apreciar, hay varios puntos de los que tenemos que comentar, en los que tenemos que entrar en detalle. Pero me gustaría iniciar con lo que es la zona de Ocheretine, donde nuevamente hemos visto varios avances rusos y francamente eso ya no debiese sorprendernos. Vamos a hablar de todos estos avances y luego vamos a pasar a comentar distinta información que ha surgido acerca de este frente, qué refuerzos se están enviando y cuáles pueden ser los objetivos de los rusos en el corto plazo. Pero eso va un poquito después. Comencemos desde arriba hacia abajo. Y se ve cómo los rusos desde Timofivka han logrado capturar más territorio acercándose al pueblo de Lysychne. Y también, un poco más al sur, han logrado capturar unos 3 kilómetros cuadrados, creo que esa es la cantidad de territorio de la que estamos hablando, puede ser que un poco menos, entre Lysychne y el pueblo de Ivanivka, donde, bueno, este avance les permite a los rusos entrar finalmente en el pueblo de Ivanivka. Habíamos comentado en el pasado cómo estaban lanzando asaltos en esta dirección, ya han entrado en las afueras de Ivanivka, y también les permite presionar Lysychne desde el sur. Un poco más abajo vemos cómo los rusos, y esta es información, todos estos movimientos de la zona de Ocheretine vienen principalmente de Deep State UA. Pero esta información de la captura de Vesele por parte del ejército ruso, si no me equivoco, la primera fuente que señaló todo esto fue Divgen y luego esto fue ratificado por Deep State. Pero lo que se ve es que los rusos han capturado el pueblo de Vesele, algo que nosotros veníamos adelantando en los últimos videos. Una vez que los rusos entraron en este pueblo, se hacía poco probable que la defensa pudiese sostener por mucho tiempo, y esto era principalmente por lo que habíamos visto a lo largo de este frente, a lo largo de este último tiempo, que es que los rusos estaban avanzando sin mucha oposición. Nunca hay que desmerecer la defensa en ninguna parte, pero era bastante claro cómo los rusos estaban avanzando y avanzando y avanzando y capturando pueblos y capturando territorio, así que era poco probable que en un pueblo pequeño como Vesele la defensa ucraniana lograse aguantar mucho, y vimos cómo ese no fue el caso y cómo finalmente en las últimas horas se confirma que los rusos han tomado este pueblo. Un poco más al sur también hay avances interesantes donde los rusos han logrado avanzar entre Sergivka y Yeliane. De hecho, este último avance establece a los rusos en las afueras de Yeliane, y también hay un avance un poco más hacia el noreste de Yeliane. En general vemos cómo los rusos están presionando bastante este pueblo, todavía sin asaltos directos, pero sí tratando de avanzar hacia los flancos para obligar a las fuerzas ucranianas a retirarse de esta localidad. De lo que yo entiendo, el objetivo principal ahora mismo está siendo Yeliane por parte de los rusos. Sergivka probablemente también va a ser asaltado este pueblo, pero la localidad de Yeliane es la más importante debido a que también es un poco más grande que Sergivka. Lo más probable es que vamos a ver durante estas próximas horas, durante los próximos días, que los rusos siguen avanzando hacia los flancos de Yeliane, eventualmente tratando de obligar que los ucranianos se retiren, y también podríamos ver que lanzan operaciones contra el pueblo de Sergivka para seguir avanzando hacia el sur de toda esta zona de progreso, para así poder ir afirmando un poco más lo que son los flancos de este eje de avance, tratar de también ir presionando a toda esta dirección de Yasnobrodivka, de Umanske, de Novosibirsk Persha, que se ha ido congelando un poco. Eso todavía está por verse, pero lo cierto es que hemos visto cómo desde que cayó Progress, los rusos han estado avanzando en varias direcciones desde este pueblo, hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur. Y de momento la defensa ucraniana, como ha sido la costumbre en toda esta zona de Ocheretine, no logra estabilizar estos avances. Antes de pasar a otros lugares del frente, quiero pasar a hablar sobre distinta información que ha ido surgiendo sobre el frente de Ocheretine, el frente de Pokrovsk. Y es que distintas fuentes indican que los rusos han enviado refuerzos a este sector.
y que en base a eso, o esa es una de las razones de por qué hemos visto que en los últimos días ha habido una aceleración de los avances y hemos visto cómo se avanza en varias direcciones por parte del ejército ruso. Y eso creo que se explica considerando el momento en el año en el que se está ahora mismo en Ucrania, porque se está entrando en agosto y es probable que a los rusos les queden unas 5 o 6 semanas antes de que las condiciones meteorológicas comiencen a empeorar. Sabemos que muchas veces el otoño en Ucrania ha sido una pared para lo que son operaciones ofensivas a lo largo de zonas rurales, debido a que se complica la logística, se complica lo que es la visibilidad y un gran número de factores que los vehículos se estancan, las operaciones que se ven en esta dirección se complican un poco. Habrá que ver si es que esto se mantiene considerando distintas innovaciones que ha habido en la guerra, por ejemplo la introducción de motos, etc., pero se espera que la dinámica sea un poco similar. Ha habido excepciones a este plazo de tiempo, por ejemplo en septiembre de 2022 Ucrania lanzó una ofensiva tremendamente exitosa, pero habían muchos otros factores que, por ejemplo la inferioridad numérica de los rusos, que quizá mitigaban un poco estas complicaciones. En otras palabras, se supone que en unas 5 o 6 semanas más las operaciones ofensivas se debiesen ver un poco más difíciles y por eso quizá estamos viendo que los rusos envían refuerzos para explotar esta ventana de tiempo para alcanzar distintos objetivos. Cosas que los rusos buscan lograr. La primera, la más a largo plazo, es alcanzar la ciudad de Pokrovsk, que es un punto logístico importantísimo para el ejército ucraniano y es un punto que Ucrania ha fortificado bastante. La segunda, un poco más inmediata, es alcanzar esta línea de suministros que va desde Pokrovsk hacia Konstantinivka y luego hacia la zona de Chasiv-Yar. Eso lo hemos comentado en el pasado. Es una carretera que está hacia unos 6 kilómetros y los rusos pueden alcanzarla desde varias direcciones, pero el punto de donde están más cerca es desde Timofivka. Así que, ¿qué podría ocurrir durante las próximas 5 o 6 semanas? Podríamos ver que los rusos comienzan a avanzar aún más hacia esta carretera para lograr cortarla y así aprovechar esto mismo que estábamos comentando, todo esto del deterioro en las condiciones climáticas, el deterioro en lo que podría ser el uso de caminos secundarios o rutas más rurales, para así tratar de hostigar todo lo que es la logística ucraniana, que estaría complicada por estas condiciones climáticas y también por el corte o la interrupción de toda esta carretera. Lo segundo es que los rusos quizá quieran acercarse más y más hacia Pokrovsk. No creo que logren alcanzar esta ciudad en 5 o 6 semanas, aunque quién sabe con cómo está cayendo este frente, pero podríamos ver que los rusos busquen alcanzar Mirgorod, que es este pueblo que está justo antes de Pokrovsk, y de ahí comenzar a presionar Pokrovsk y toda esa dirección durante lo que puede ser el otoño, porque en zonas más urbanas podría ser menor el impacto de lo que son estas condiciones climáticas. Esas quizás son las dos cosas que podrían ocurrir, o las dos cosas que están buscando los rusos en esta zona del frente. Obviamente tendremos que ver qué termina ocurriendo a lo largo de estas próximas 5 o 6 semanas. Creo que por ahí puede ir la cosa y eso es algo que están comentando varias fuentes. Avanzando a lo largo del frente, me gustaría pasar a la zona de New York, donde durante las últimas horas se han liberado imágenes que muestran cómo tropas del ejército ucraniano lograron capturar posiciones rusas, lo que nos permite corregir lo que es el frente y mostrar este nuevo avance ucraniano. Y ahora vemos que la frontera entre tropas rusas y tropas ucranianas en este sector de New York gira en torno a lo que es el río Krivitoryats. Esto, si bien es una noticia positiva para los ucranianos porque vemos que tienen un contraataque exitoso en la zona de New York, algo que no se veía hace tiempo, no sé qué tanto significa esto hacia adelante que Ucrania pueda revertir la situación. Hemos visto cómo los rusos han avanzado de manera constante dentro de New York y si bien se vio este último avance, no creo que esto vaya a cambiar. Lo hemos comentado bastante. En New York los rusos están avanzando a un paso, si bien no se puede comparar, por ejemplo, con lo de la zona de Ocheretine, sí es una rapidez considerable considerando las fortificaciones que se ven en New York, y eso se incrementa aún más en la zona de Toretsk. Así que
no creo que esta situación o que esta dinámica se pueda revertir. Dicho todo esto, se vio este nuevo movimiento. Y para comentar otro avance ucraniano hay que ir a la zona de Vovchansk, donde, como comenta Suryak Maps, esta es información que viene de Suryak Maps, los rusos parecen haber abandonado sus posiciones que estaban hacia el sur del río Vovcha. Esta es una situación que se venía adelantando también. Vimos hace varias semanas cómo los rusos lograron cruzar finalmente el río Vovcha, cómo lograron capturar distintas posiciones y cómo luego lograron expandir esta zona de control, pero habíamos comentado cómo los ucranianos durante las últimas semanas estaban logrando capturar más posiciones rusas hacia el norte del río Vovcha, posiciones que, bueno, es cosa de ver el mapa. Las tropas rusas estaban muy cerca de ser rodeadas y probablemente ya podían entrar muy pocos suministros, muy pocos refuerzos hacia el resto de las posiciones rusas, debido a que Ucrania estaba prácticamente con un control total de los flancos de esta ruta que unía las posiciones rusas al norte con las posiciones rusas al sur de Vovchansk. Y lo comentamos acá y finalmente se puede hablar de que los rusos abandonaron estas posiciones y estas posiciones eran francamente insostenibles cuando uno considera lo que eran las posiciones ucranianas. Así que ahí se ve una retirada importante, este cruce tan fundamental para lo que podía ser el frente de Kharkov en el inicio de esta ofensiva hacia mayo. Vimos que este cruce nunca ocurrió en esta fase inicial de la ofensiva, luego vimos que ocurrió en medio de contraataques ucranianos y ahora vemos que nuevamente los rusos deben volver hacia sus posiciones iniciales. La situación en Vovchansk se mantiene bastante similar, no hay tanto más en términos de movimientos si es que lo comparamos con zonas como Cheretines, zonas como New York y Torietsk, pero de igual manera hay combates tremendamente intensos y sigue siendo uno de los puntos más importantes del frente, aunque ya perdió el protagonismo que tuvo alrededor de mediados de mayo de este mismo año. Por una parte, acá hay una victoria para Ucrania en términos comunicacionales bastante importante, que tiene que ver con el hecho de que toda esta ofensiva rusa que tanto se publicitó, tanto por los rusos como por medios occidentales, no ha logrado avanzar mucho más desde mayo. Esto obviamente puede cambiar, pero hay que analizar las cosas con cómo se están dando ahora mismo. Y también es un golpe para Rusia en este mismo aspecto, porque se vio cómo Putin prometió al inicio de todo esto que se iba a crear una zona fronteriza, un colchón fronterizo entre las zonas rusas de Belgorod, de Briansk y las posiciones ucranianas en Kharkov. Eso no ha ocurrido, para nada. De hecho, hemos visto cómo todo esto le dio el pretexto a Estados Unidos para permitir a Ucrania atacar distintas zonas de Belgorod con misiles norteamericanos, algo que anteriormente no hacían. Yo siempre comenté en un inicio de todo esto que el objetivo principal, más allá de lo que se podía decir en términos comunicacionales o propagandísticos, era el de simplemente llamar la atención del ejército ucraniano y desviarla hacia otro sector del frente. Eso pueden ir al día 1 de todas estas operaciones y es algo que yo siempre comenté. Es algo que muchas otras fuentes también comentaron. No es como que me esté subiendo mucho los humos ni nada, pero creo que se ha ido comprobando todo aquello. Que ese era el principal objetivo ruso, el desviar la atención de Ucrania. Y si bien no es el único factor, hay que considerar también que mientras ha ocurrido todo esto en la zona de Vovchansk, hemos visto cómo los rusos han logrado avanzar de manera bastante profunda en otros sectores del frente, y esto quizá tiene que ver con la reasignación de tropas ucranianas, porque hemos visto cómo distintos batallones, distintas brigadas fueron de otros sectores al frente hacia Vovchansk. Se vio como también muchas municiones fueron desplegadas en la zona de Vovchansk. Algo sí que me gustaría comentar es que acerca de todo este sector ha habido mucha discusión en torno a las cifras de la cantidad de tropas que pueden tener rusos y ucranianos, y quiero dar mi opinión acerca de unas cosas. Lo que se maneja, la información que se maneja acerca de esta zona de Vovchansk es que muchas de las unidades que está utilizando Rusia eran brigadas y batallones nuevos.
es decir, que no habían tenido mucha experiencia en combate, con algunas excepciones obviamente, o que muchas veces estas unidades que habían participado en combate en otras zonas de la guerra habían sido reconstituidas. Por otra parte, el ejército ucraniano, debido a que tuvieron que reaccionar de manera rápida a estos avances rusos, tuvieron que tomar tropas que ya estaban en el frente o estaban en la primera línea de reserva para ir cubriendo los agujeros que se habían formado. Y muchas veces estas, y la gran mayoría, no muchas veces, la gran mayoría de estas unidades eran unidades con mucha experiencia, con mucho tiempo en combate. Y en parte eso es lo que querían hacer los rusos, hacer que estas unidades con más experiencia salieran de distintos sectores del frente para ir a cubrir lo que estaba ocurriendo en Vovchansk. Pero esto tuvo un efecto secundario que hizo que quizá los números o la idea de los números que tenía Ucrania en Vovchansk se inflaran bastante. Porque estas unidades que ya llevan mucho tiempo en el frente, que no han sido reconstituidas, que han sufrido un desgaste tremendo, están con una capacidad muy inferior. En algunas ocasiones se habla de que distintas unidades quizá operen hasta un 50% de capacidad. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Ucrania tiene que enviar, por ejemplo, si es que quiere enviar el equivalente a una brigada completamente nueva, tiene que enviar 1,5 o 2 brigadas de estas que han estado luchando constantemente para equiparar los números. Lo que termina ocurriendo es que muchas veces se hablaba de que Ucrania tenía, por ejemplo, 2 brigadas por cada brigada que tenía Rusia, y se hablaba en algunos lugares de que esto significaba que Ucrania tenía el doble de tropas, y ese no necesariamente era el caso. Era muchas veces que sí, había más brigadas, muchas más brigadas, pero no necesariamente significaba que se equiparaban la cantidad de tropas. Y por eso es que a mí no me gusta tanto ir siguiendo brigadas específicas donde están luchando, ir analizando la cantidad de tropas que pueden haber en un frente en base al número de brigadas, porque no sabemos los números reales de cuántas tropas, de cuántos soldados tienen estas brigadas o batallones individuales, y se vio esta dinámica un poco en Vovchansk. Pero insisto, el plan de los rusos, en mi opinión, era justamente ir tomando o obligar a Ucrania a tomar estas brigadas con mayor experiencia, con mayor tiempo en combate, para que pudiesen desproteger otros sectores del frente, y creo que eso se ha ido ratificando con los movimientos que hemos visto. Como mencioné anteriormente, esta no es la única razón, pero sí creo que logró contribuir. Los rusos, por una parte, utilizaron muchas tropas frescas, un número importante, mientras que Ucrania utilizó de estas tropas con mayor experiencia. Y esa, por lo que tengo entendido, esa es la dinámica que se dio en el frente de Vovchansk. Resumiendo todo esto, es una victoria ucraniana hasta ahora, obviamente hasta ahora, ha sido una victoria ucraniana en términos más propagandísticos o comunicacionales, debido a que este plan de Putin de ir creando esta zona fronteriza no ha tenido éxito, pero por otra parte los rusos tuvieron éxito en ir obligando a Ucrania a utilizar recursos en otro sector nuevo del frente mientras seguían avanzando en la zona del este de Ucrania. Esta obviamente es mi lectura acerca de todo esto, no tienen por qué estar de acuerdo. Obviamente en muchas cosas podemos estar en desacuerdo y no hay ningún problema. Y para finalizar con lo que es el frente, hay que ir al otro extremo de Ucrania, hacia el sur de Donetsk, para hablar de información que surgió en torno a lo que es la zona de Ugledar, porque finalmente parece ser que los rusos lograron establecerse sobre esta carretera que va desde Konstantinivka hacia Ugledar. Y eso es importantísimo. No estábamos hablando de este vehículo que en un momento se perdió y llegó a la carretera y lo destruyeron. Estamos hablando de que efectivamente los rusos establecieron control sobre esta zona. Y al parecer esta carretera ya estaba cortada, o en distintos puntos los rusos podían alcanzarla con lo que era artillería o incluso morteros, pero esto obviamente es un hito importante. Como lo comenté, o como puede compararse con lo que estábamos hablando de la carretera que conecta al frente de Pokrovsk, o a la zona de Pokrovsk con el frente de Chasiv Yar, en los próximos meses puede ser que el perder esta carretera complique aún más lo que es la logística ucraniana, porque claro, hay distintos caminos laterales, pero a raíz de las lluvias, del lodo que se va formando, se puede complicar su uso. Entonces vemos que, obviamente, el frente de Ugledar, si bien no estamos viendo asaltos directos contra el pueblo de Ugledar, se está complicando bastante.
¿Qué puede ocurrir después? Bueno, estamos viendo cómo los rusos efectivamente están lanzando asaltos contra Konstantinivka, asaltos lentos, donde la defensa está siendo bastante competente en comparación a otros sectores del frente, pero también puede haber en este próximo tiempo otro objetivo interesante para los rusos, que es el pueblo de Bodiane, que prácticamente es uno de los últimos, el último, que separa estas posiciones rusas de lo que es el flanco del este y del noreste de Wuhledar. Si es que los rusos llegan a capturar Bodiane, podrían utilizar este pueblo para lanzar operaciones contra Wuhledar. Muchas veces estos pueblos pueden ser pequeños, pero pueden otorgar cierta cobertura, ciertas zonas desde donde se pueden utilizar distintas herramientas, distinto armamento, y eso puede ser una captura interesante para los rusos, y de lo que tengo entendido sería el próximo paso de la operación en dirección a Wuhledar, luego de ir capturando lo que es esta carretera. Ahora, quién sabe, puede ser que nos sorprendan y que asalten directamente a Wuhledar, pero lo lógico es que se mantengan las operaciones hacia Konstantinivka y que también inicien distintas operaciones hacia Bodiane. Acá, hacia Bodiane y desde Bodiane hacia Wuhledar, hay bastante espacio abierto, así que eso también es una dinámica interesante, algo que no se ve tanto en el frente y algo que me imagino que puede ralentizar las operaciones de cara a lo que puede ser el otoño, pero como digo muchas veces, eso simplemente habrá que esperar a verlo. Y quería cerrar el video de hoy comentando un artículo que ha surgido en la prensa occidental que tiene que ver con el ataque de drones por parte de Ucrania, un artículo bastante interesante, pero que tiene ciertos problemillas que me gustaría desmenuzar, pero eso lo tendremos que dejar para otro día, ya que el video de hoy se ha alargado bastante. Así que muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos el día de mañana. Adiós.